Buenas tardes, muchas gracias a la organización que me ha permitido disfrutar de estas magníficas exposiciones de profunda filosofía, teología, derecho, de la celebración de este centenario. Perdone. Es un pequeño, gran placer compartir la mesa con un paisano, con este muchachito, conocido por mí desde bien pequeño. Su madre fue catequista mía, me lleva unos pocos de años, pero no muchos, de tal forma que él está en la generación de mis hijos y yo estoy más cerca de la de sus padres. Y con él hicimos la aventura tropical de llevar los restos de un jesuita a la otra parte del mundo, a las Islas Marianas. Una auténtica aventura y un placer. Y además participada también por mi hijo el pequeño, y aquello ya está escrito, narrado y publicado, así que ahí quedó la memoria, Manuel. Y él tuvo la culpa de que yo esté ahora aquí mismo sentado hablando de un manuscrito de Suárez, porque allá por los idílicos caminos de mis paseos diarios de la sierra me encontré y me dijo lo que estaba pasando con el centenario y con la obra que desde el departamento se estaba llevando a cabo con los tratados morales, y en concreto que había uno que estaba no transcrito y no traducido. Yo inocentemente casi me escandalicé porque pensé que toda la obra de Suárez, que había sido el gran mentor de mi formación filosófica en la Pontificia de Comillas, que todo estaba hecho, pero ahora descubro que no solamente este, sino otros escritos están todavía por hacer. Y yo caí en la trampa de la manzana paradisíaca, porque dije inmediatamente que sí. Ya me puse en contacto con el departamento y una vez empezado a conocer el material, pues yo me impuse una prueba de los 50 primeros folios, que yo ahora creo que era excesivo, para dar cuenta de si estaba o no estaba a la altura de las circunstancias. Para ello, como digo, había varias condiciones previas o preconceptuales, como se ha dicho aquí. Una era ser latinista. Yo empecé siendo filósofo de la mano, entre otros, del padre Laciero, uno de cuyos familiares anda por aquí, ya está en la mesa anterior, y terminé derivando a la filología, abandonando a Suárez. Suárez me guardó la venganza. Y ya para mis años provestos me reservaba 2 años de intenso trabajo que he hecho con mucho gusto, con cansancio a veces, pero nunca aburrido, que también he dicho en otros sitios. Y luego también tenía una experiencia de traducción del neolatín, pero no el latín exactamente eclesiástico, sino el latín humanista, que es y no es lo mismo. Pero bueno, algo ayudaba a estar en la onda de la traducción de época de los siglos XVI y XVII. Bien, pues con estos precedentes llego al manuscrito. Ya he hablado de la sorpresa y del acceso, y voy a hablar de las características paleográficas. El manuscrito es un libro encuadernado en piel, al que yo no he tenido acceso directo, ese placer casi orgásmico que los amantes de los libros tenemos para contactarlo materialmente, sino que me ha llegado a través de las fotocopias que Juan Antonio había hecho en su lugar, en el Seminario de Valladolid, pero están muy bien hechas las 208 páginas que lo conforman y que todas habían llegado, como digo, en buen estado, salvo una, pero a pesar de que estaba un poco borrosa, se podía leer, sobre todo aplicando el macro del propio ordenador. El estado de conservación es muy bueno, lo pueden ver ahí en la diapositiva, y como digo, consta de 208 páginas. La caja es completamente regular y consta cada página de 42 líneas perfectamente alineadas y diseñadas, lo cual parece como si detrás hubiese una plantilla, porque empieza y termina el manuscrito exactamente con el mismo despliegue físico hasta la última, que como no le faltaban líneas para completarse, el copista la fue disminuyendo para terminar en un ángulo final y, por supuesto, con el ad majorem Dei Gloria. El ductus es regular, es muy regular, por tanto demuestra una sola mano, y hasta la página 18-20 no empieza a tener notas marginales, que son de la misma mano, salvo para atrás.
salvo esa anotación marginal de que el manuscrito es del Colegio de Villagarcía, del Colegio Jesuita, evidentemente. Por tanto, la dificultad no estaba en la lectura por la propia materialización de la forma de escribir, sino que los problemas vendrían por otro camino, que era la transcripción y, por supuesto, los inmensos de la traducción. El principal problema que planteaba era el de la taquigrafía, es decir, el de las abreviaturas. Si tú hubieras estado como esa primera palabra, no en vano es teología. Aquí se ha establecido estos días que la jerarquía de los saberes de Suárez eran teología, filosofía y derecho, si no me equivoco. Pues por si alguien lo dudaba, la única palabra que está en todo el texto puesta en lo que más o menos son capitales romanas o cuadradas es la palabra teología, para que el que acceda al documento sepa por dónde van los tiros. Es decir, va por el desarrollo, sin duda ninguna, del pensamiento teológico. Aquí hay unas pequeñas muestras, yo creo que la pueden ver. Supongo que llega con relativa claridad porque es macro del macro, donde hay el despliegue que desde el comienzo empieza a hacer el copista. Por ejemplo, en la segunda línea tenemos ahí el verbo nititur. Fijaros, el tur es una pequeña, apenas un punto al final de la última letra. Se repite en fundatur, en la línea cuarta, y el applicatur en la 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta y demás. Pero bueno, sabiendo evidentemente latín, no fue difícil localizar. Había otras que fueron más complicadas. Fíjense en la segunda línea que pone tin, que es la palabra parting, que está completa, pero luego la abrevia, la taquigrafía, en parting, ya con una P que será por el tipo de subrayado que tenga, pues será par, o será per, o será pro, o será prae, y en cada una en su momento. Fíjense en la cuarta línea, illumine naturali. De ese tipo de abreviación taquigráfica van a ser muy frecuentes y hubo que aprenderlas sobre la marcha. O en la siguiente, donde pone eius, ya no con una letra, sino con un signo de imprenta. Objecti está en la misma línea de naturali. Es decir, las palabras frecuentísimas, como puede ser el verbo sum en todas sus variantes, pues hay que dar abreviada con una E con su calderón, por decirlo en términos musicales. En la siguiente línea, veritatibus, aparece otro signo de imprenta, bueno, no de imprenta, la imprenta lo incorporó luego. La imprenta incorporó estas grafías tal como venían de la tradición taquigráfica de los apuntes. Hay que decir que los manuscritos circulaban pues como las fotocopias o luego los PEN. De tal forma que la Universidad de Salamanca guarda, pues, creo que cerca de 3.000 manuscritos, por cierto, muchos de ellos provenientes del Colegio Jesuita de la ciudad salmantina. En fin, podría estar así haciendo despliegue de todo ello, pero no os voy a cansar, simplemente con una pequeña muestra de lo que el lector se encontraba en su camino. Pues el final fue las 208 páginas que, evidentemente, al desplegar las palabras taquigrafiadas, llegaban hasta las 300, 208, 230, 40, no sé exactamente en cuánto ha quedado la transcripción y luego la traducción. Tan solo aparece por ahí una, la voy a saltar porque no voy a detenerme ahora en lo que significa traducir latín supuestamente clásico, es ya el latín eclesiástico, donde todos 16 siglos de cultura cristiana, teológico-filosófica cristiana, pues han cambiado completamente el significado que encontramos, o el significado originario que encontramos en Cicerón, Catulo, Virgilio, etc., los clásicos, que era el ideal de los humanistas, de volver a retrotraer o a atraer al siglo XVI, como había podido ver, por ejemplo, en Montano. Aunque Montano tiene un latín mucho más humanista y más clásico, que es el de Suárez, yo me atreví, bueno, lo digo he subrayado la palabra que creemos porque responde a la palabra latina creditis. Ese no es, creemos, aquí ya significa la adhesión a los principios dogmáticos, a los principios de la fe. No era así en época clásica, lógicamente. Sí, vuelvo a ella. Bueno, pues así fueron los problemas, entonces eran de transcripción
y de traducción en este sentido. Por tanto, como se sabe, una traducción es una toma de decisiones continua y en un terreno muy resbaladizo, como el del pensamiento, el de la filosofía y el de la teología. Y además rozando un terreno fronterizo porque roza con el dogma y con verdades de fe. Por tanto, lo que se le dé al lector, probablemente, y a lo mejor se podrá decir cuando se lea en la publicación, y habrá 300 correcciones que ya desde ahora acepto, porque no podía dejar en el aire una traducción por mis propias dudas nosológicas, sino directamente porque estaba detrás la sensación esa de transmitir realmente el pensamiento, en este caso de Suárez, del que creemos que es por todo, y es de Suárez sin duda ninguna, ¿no? Me acuerdo que en la opción de la traducción, con el padre Margenat, al que acababa de conocer, yo ofrecía una traducción literal o libre. Pero claro, padre Margenat, yo no quería decir que yo iba a inventar una novela, sino que dentro del margen que ofrece la traducción hay una más literalizante, y a lo mejor precisamente por eso más traidora, que una menos literalizante y ligeramente creadora, pero siempre, evidentemente, con el referente que es el propio texto. En esa dialéctica se mueve el traductor, no solamente yo, en este caso con el manuscrito, sino cualquier traductor de cualquier lengua. Y yo creo que ya os he puesto en contacto con el texto, pero en fin, tan solo añadir que junto a la traducción se ha añadido una lista de los 120 autores que cita en el Tratado Suárez, también una relación de abreviaturas para los que vengan detrás, no solamente que va a ser útil para Suárez, sino para cualquier texto tardomedieval o renacentista, porque también se pasan a la imprenta, como tuve ocasión de comprobar en la traducción de 2 sermones del cardenal Carvajal, siglo XV y XVI, donde aparecen. En fin, también hay un glosario de términos escolásticos, y esto es un texto de Sidney Penner, porque no quiero entrar, ni aparte ya no tengo tiempo, en contenidos, aunque el ojo del que ha estudiado la filosofía de Suárez siempre se iba a él. En absoluto, me he limitado a ser un mero instrumento para que los grandes especialistas que ahora estáis tratando todo el pensamiento de Suárez, pues os lo pueda facilitar desde mi humilde labor instrumental de filólogo. Muchas gracias.